Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal 24 Horas Noticias, en sus programas especiales dirigidos a Iberoamérica, en idioma español e inglés, a el Caribe, Estados Unidos, en la costa este y Europa Occidental. Les habla su corresponsal especial y analista político, Eduardo Guzmán Pérez. En el día de ayer hicimos la primera parte de lo que podríamos denominar cómo entender lo que está ocurriendo en Venezuela en la globalidad de su escenario en la vida nacional. Veníamos mencionando de que han habido 4 grandes ciclos de 40 años y que estábamos ya en el cuarto ciclo, que era la elección de Rómulo Betancourt en el tiempo que se denominó la democracia de los partidos, la dictadura de los partidos, que fue una consecuencia de haber los norteamericanos instalado en Venezuela en 1957. El primer gobierno encabezado por Rómulo Betancourt, que fue producto de un convenimiento hecho en el Sporting Club Yachting de Nueva York entre Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos y dueño de la ExxonMobil, cuando le planteó a Betancourt: yo te hago presidente de Venezuela si me entregas la producción petrolera. Betancourt estaba exiliado en Costa Rica, estaba asistido por su secretario privado, Mariano Piconzala, y toda esta versión está en los documentos desclasificados de la embajada americana que están en mi poder. Indudablemente que ese acuerdo se cumplió cuando se instala la llamada democracia de los partidos. Se firma el pacto Punto Fijo, que fue la segunda etapa del pacto de Nueva York. Todos los partidos entraron a apoyar el que ganara las elecciones en las elecciones de diciembre del 58, y ya se sabía que era crónica de un triunfo anunciado, que Rómulo Betancourt iba a ser el presidente de Venezuela. Y el primer decreto de Betancourt fue entregarle a la ExxonMobil el 90% de la industria petrolera, a sus operadoras, la Menigrande, la Creole, la Mobil, la ExxonMobil y la Schlumberger. Y quedaron algunas otras pequeñas empresas como la Texas, la Philly, la operadora holandesa, con campos marginales. El segundo decreto de Betancourt fue desmantelar las Fuerzas Armadas, eliminar el Estado Mayor y adecuarla a lo que la Constitución Representativa del 61 estableció, que lo designó comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para de esa manera controlar una institución que era adversa a su presencia en el poder por el desastre que cometió en los 3 años de gobierno de la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, 1945-48. De tal manera que esa democracia de los partidos políticos que comenzó con ese gobierno de Rómulo Betancourt, que la primera decisión fue la creación de la DIGEPOL, de la asignación de Carlos Andrés Pérez, ministro de Relaciones Interiores, y la entrega de la totalidad de la industria petrolera a la ExxonMobil, cuyo propietario era, repito, Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Eisenhower, presidente. De tal manera que esa democracia concluyó con el inmenso desastre en que estaba el país el año 1998, control de cambios, control de precios, el país sin reservas internacionales, destruido el bolívar con el Viernes Negro y lo pulverizó el signo monetario venezolano, 4.800 juicios por corrupción administrativa, quebrado todo el sistema bancario, endeudado el país con el Fondo Monetario por 40.000 millones, que fueron créditos a través de 5.000 millones a partir del gobierno de Luis Herrera para sostener gobiernos incompetentes y gasto corriente, más no para inversión y satisfacerle al país las gravísimas necesidades que tenía en 28.500 barrios que dejaron alrededor de las 8 ciudades más importantes del país. Eso trajo por consecuencia el golpe al 27 de abril, el golpe del 4 de abril, el Caracazo, todas aquellas escenarios y sucesos que fueron denotando el quiebre total de esa llamada democracia representativa de los partidos, los grandes crímenes que se cometieron, los 2.800 desaparecidos en el gobierno de Rómulo Betancourt con la DIGEPOL, cuyas listas están en la Cámara de Diputados, en los archivos presentados por los diputados de ORD, el doctor Ramón Tenorio Sifonte y el doctor Raimundo Verde Roja, el Caracazo liderado nuevamente por Betancourt,
Carlos Andrés Pérez, donde hubo 4.800 asesinados por el Plan Ávila, comandado por quien ahora llaman el héroe del 27 de febrero, el general Aliegro. De tal manera que esa Venezuela desembocó el 98, afortunadamente, en unas elecciones que le dio paso al engendro de esa Cuarta República, que fue Hugo Chávez, el gestor del golpe del 4 de febrero, justificado ese golpe del 4 de febrero por el famoso discurso de Caldera en el Congreso Nacional como senador vitalicio, y así concluyó ese periodo de gobierno llamado la dictadura de los partidos, con el desastre que elevó a Chávez al poder. La presencia de Chávez en el poder hace un vacío político. Vacío político durante el año 99, que el país carecía de todos los instrumentos de poder, de los órganos del poder público, por mandato de la Constitución. Y Chávez se aprovechó con sus asistentes, operadores políticos, José Vicente Ángel, Teodoro Pekov, Luis Michelena, para convocar una asamblea constituyente. Y aquí comienza la segunda tragedia de Venezuela, que los políticos, los historiadores, los politiqueros de oficio, los opinadores de oficio, pero gente muy calificada del foro venezolano, están conteste de que todo lo que arrancó con la asamblea constituyente, la convocatoria de la asamblea constituyente, la consulta que se hizo para ver si el pueblo estaba de acuerdo a través de un referéndum, ni el referéndum consultivo, ni los otros tipos de referéndum, ni la convocatoria de una asamblea constituyente estaban previstos en la Constitución del año 1961. Pero se hizo la Constitución, se aprobó la Constitución con un referéndum aprobatorio y se empezó a Chávez a gobernar un Estado inconstitucional, electo en unas elecciones inconstitucionales. Esa es la razón de ser del vacío político constitucional, de la violación al Estado constitucional, a la Constitución, a la soberanía nacional. Es una burla al país, un país que desconoce de todo lo que está pasando en Venezuela, desde la Constitución para abajo. No tiene la menor idea qué es la Constitución, para qué sirve, su alcance y cuál es su papel en los estados democráticos. De tal manera que al instalarse esa asamblea constituyente y promulgarse esta Constitución de 1999, ilegítima de origen, ilegítima de ejercicio, todo lo que se ha hecho en materia política y constitucional es nulo, de toda nulidad. Entiéndalo, porque estamos montados en un Estado inconstitucional que ha sido conestado y ha sido prelegitimado por unos llamados sectores opositores que han vivido del régimen, que se han aliado al régimen para sobrevivir, y el régimen les ha dado la oportunidad de que se corrompan, de que la generación que se pensó que podía ser la generación de relevo esté encabezado por estos jóvenes que hoy tienen 40, 45, hasta 48 años, se apropiaron de $1.600 millones en una figura jurídica la más extraña del mundo, la elección de Juan Guaidó como presidente alterno con un gobierno de transición que, según Trump, fue reconocido por 27 países para él evadir la responsabilidad cuando intentó neutralizar el gobierno de Maduro. Y los diputados Henry Ramos Alup y Julio Borges dijeron que no aceptaban la intromisión de ningún país de ningún color, porque ellos tenían los instrumentos constitucionales para sacar a Maduro. Asistieron a todas las elecciones, presentaron candidatos en las 23 elecciones, han ido respaldando todos los actos del poder público, que son nulos de toda nulidad. Todo lo que se haga fuera de la Constitución es nulo de toda nulidad. Y así estamos montados en lo que actualmente se llama la revolución del siglo XXI. Y el último acto es el que se hizo el 28 de julio, convocado por un Consejo Nacional Electoral inconstitucional y legítimo, resultado de unas elecciones inconstitucionales y legítimas. Y ahora vamos a unas nuevas elecciones para los cuerpos deliberantes, incluyendo alcaldías, gobernaciones,
diputados regionales y municipios, que el resultado de eso es nulo de toda nulidad. Hasta que la historia de Venezuela, óigase venezolanos, óigase amigos de Iberoamérica, no corrija la actual violación de la Constitución, la existencia de un Estado inconstitucional violatorio de todos los procedimientos, las designaciones de embajadores y de cónsules nulos, la convocatoria a las 23 elecciones a la Asamblea Constituyente del 17 es nula, las leyes de administración central nula, la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas nula, los ascensos militares nulos, la contratación de préstitos con China, con Rusia y con todos los que han contraído créditos son nulos, de tal manera que toda la actividad del poder público que se ha hecho es nula de origen y nula de ejercicio. Tiene que ocurrir un evento para corregir la tragedia constitucional de Venezuela, devolverle al país que nunca lo ha tenido, pero aunque sea por primera vez, una democracia real, no una democracia fáctica, utilizada por los políticos para hacer desde el poder, como lo hicieron desde el CEN de Acción Democrática y del Comité Nacional de COPEI, lo que les daba la gana en materia presupuestaria. De tal manera que es muy difícil, muy compleja la situación política de Venezuela. Un país sin liderazgo, todo hecho en una marruñería de acuerdo de unas llamadas organizaciones políticas que son simples factorías de nombre, porque todas esas organizaciones políticas que nacieron a raíz de la muerte del presidente Gómez, e incluyendo el PSUV, que es la quinta división de Acción Democrática, no tienen vigencia, no tienen músculo electoral, no representan la voluntad popular. Por eso se hacen elecciones tramposas y asisten a los resultados de esas elecciones tramposos políticos de unos partidos que no existen sino de nombre, franquicia, Primero Justicia, 20 y toda una suerte de marruñerías políticas y de llamados grupos políticos que no existen. Esa es la situación dramática, lamentable, dolorosa, que tiene que buscarse una salida histórica. Y voy a dejarles esto con una reflexión del doctor Arturo Rapietri, que reciente la vimos, que la pasaron por estos canales. Hemos fracasado como sociedad. Y no fue por el petróleo, porque el petróleo fue que mal administrado, mal robado los beneficios económicos del petróleo, nos convertimos en un país rentista, parasitario, que vive de las dos más grandes industrias que tiene el país, PDVSA y la adulación y el alabarderismo político a quienes en cargos públicos designan desde los magistrados de la Corte hasta un barrendero de un tribunal de municipio. Les habló desde Santa Fe de Bogotá en nuestra plataforma de análisis y de estudio para la cadena de televisión internacional 24 Horas Noticias Televisión.